Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de la unidad 3, que se refiere a los derechos personalísimos. Como les comenté en la charla anterior, en esta unidad 3 existe un tema principal que es la persona humana, y de ahí se van a desprender otros temas que son la segunda y la tercera parte de la unidad, que son los derechos personalísimos por un lado y los atributos de la personalidad por otro lado. En esta oportunidad vamos a hablar de los derechos personalísimos. Bueno, ustedes ya saben que cuando hablamos de derechos podemos hablar de derechos objetivos y de derechos subjetivos. Los derechos objetivos es el ordenamiento jurídico, son las normas. También saben, porque ya a esta altura supongo que ya lo han visto, que esos derechos objetivos, es decir, la norma o el ordenamiento jurídico, le confiere a la persona una serie de prerrogativas o de facultades. Los derechos personalísimos son justamente prerrogativas que el hombre tiene, o que mejor dicho, que la persona tiene por el solo hecho de ser persona humana. Por lo tanto, nosotros podemos decir que los derechos personalísimos son prerrogativas de carácter extrapatrimonial, son inalienables, perpetuas y oponibles erga omnes. Corresponden a toda persona por su condición de tal desde antes de su nacimiento y hasta después de su muerte. Estos derechos personalísimos, que como les decía recién, son facultades o son prerrogativas que le corresponden a la persona por el hecho de, por el hecho de ser un humano, tienen como propósito proteger, por un lado, manifestaciones físicas, por otro lado, manifestaciones de carácter espiritual, y por otro lado también tiene como propósito proteger la libertad de la persona. Hay derechos que protegen manifestaciones físicas, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física; derechos que protegen manifestaciones espirituales, como el derecho al honor, el derecho a la dignidad, el derecho a la imagen, el derecho a la identidad, etcétera, etcétera. Bueno, si nos preguntamos qué son para el derecho los derechos personalísimos, tendríamos que responder que son una categoría de derechos subjetivos esenciales. ¿Y por qué decimos que son derechos subjetivos? Porque, como les comenté anteriormente, estos derechos personalísimos son facultades que tiene el hombre para ejercer las prerrogativas que la norma le ha conferido. Y son esenciales porque justamente hacen al carácter, digamos, son inherentes a la condición humana. Por eso son esenciales al sujeto. Estos derechos personalísimos tienen una serie de caracteres. En primer lugar, decimos que son innatos porque pertenecen a la persona desde su origen. Desde el momento en que la persona es concebida, ya tiene, digamos, esta facultad, tiene estos derechos que van a proteger tanto sus manifestaciones físicas como sus manifestaciones espirituales. En segundo lugar, son vitalicios porque están vigentes durante toda la vida de la persona. Son necesarios, son esenciales y son inherentes porque hacen a la esencia humana. Son extrapatrimoniales porque no tienen contenido económico. Ahora, el hecho de que no tenga contenido económico no significa que la persona que es menoscabada en alguno de estos derechos, por ejemplo, en el derecho a su integridad física o en el derecho a la vida, no tenga derecho a que ese daño que se le ha causado se le resarza. Si bien son extrapatrimoniales, como les decía recién, porque no tienen contenido económico, si estos derechos se lesionan o se violan, la víctima tiene una acción contra el autor del hecho para reclamar una indemnización por los daños o perjuicios que el menoscabo a esos derechos le ha producido. También decimos que son relativamente indisponibles. ¿Qué significa que que son indisponibles? Que no se pueden vender ni se pueden transferir. Ahora, decimos relativamente indisponibles porque hay excepciones a esta regla. Por ejemplo, en el caso del derecho a la intimidad, que es un derecho que protege afecciones espirituales, muchas veces la persona consiente intromisiones en la intimidad. Todos tenemos derecho a no difundir determinadas cosas, pero muchas veces personas consienten a que se difundan hechos de su vida íntima. Todos hemos visto, por ejemplo, programas de televisión como Gran Hermano, en donde los participantes exponen situaciones de su vida íntima, que si bien forman parte de su esfera privada, ellos han consentido que, digamos, la intromisión del público en ese derecho.
Por lo tanto, si bien son indisponibles, y esa es la regla general, existen algunas excepciones, por eso decimos que una de las características es que son relativamente indisponibles. Son también absolutos, que significa que sean absolutos, que deben ser respetados por todos. Son erga omnes, significa que todos los demás tienen la obligación de respetar nuestros derechos personalísimos. Son también absolutos y autónomos porque constituyen una categoría especial de derechos subjetivos. Como les decía recién, estos derechos, que en definitiva son prerrogativas o facultades que la ley le ha conferido a la persona humana, tienen como propósito proteger manifestaciones físicas de las personas, como por ejemplo los derechos que protegen la vida, los derechos que protegen la integridad física. Tienen también por objeto proteger manifestaciones espirituales de la persona, como el derecho al honor, el derecho a la honra, el derecho a la identidad, el derecho a la imagen, etc. Y tienen también por objeto proteger libertades. Por lo tanto, decimos entonces que estos derechos subjetivos se clasifican en general en derechos que protegen las manifestaciones físicas de las personas y derechos que protegen las manifestaciones espirituales de la misma. Cuando hablamos de derechos sobre la personalidad física, hablamos de derechos que protegen manifestaciones físicas, y estos son el derecho a la vida y el derecho a la integridad física. El derecho a la vida tiene protección en todo nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución Nacional, en cuyo artículo 18 se establece la prohibición de la pena de muerte, se está protegiendo la vida humana. El Código Penal también protege la vida al sostener que el homicidio es un delito. Es decir, que el Código Penal considera como una conducta antijurídica típica el hecho de que se le quite la vida a una persona. Por lo tanto, también el Código Penal o el derecho penal protege la vida del hombre. El Código Civil también contiene disposiciones que tienen que ver con el derecho a la vida. Si bien el Código Civil y Comercial de la Nación no contiene una disposición que expresamente defienda el derecho a la vida propiamente dicho, contiene algunas disposiciones de las que se puede inferir esta protección. Por ejemplo, hay disposiciones que tienen que ver con el derecho de daño, que dice que si alguien ha sido privado de su vida, si alguien ha cometido un homicidio, tiene la obligación, se genera el derecho de los herederos de esa persona a exigirle al autor del hecho el pago de una indemnización que repare de alguna manera los perjuicios que ese menoscabo ha producido en los descendientes o en los herederos, mejor dicho, de esa persona. También existen derechos que protegen la integridad física. Todos tienen derecho a que se proteja, a que se respete su integridad física, y en consecuencia también quien sufre un daño en su integridad física, quien sufre una lesión en su cuerpo, por ejemplo, tiene derecho a un resarcimiento. Por otro lado, este derecho también queda consagrado en otras disposiciones de otros cuerpos normativos, en otras disposiciones que, por ejemplo, requieren el consentimiento de un paciente para someterse a un procedimiento quirúrgico, en otras disposiciones que prohíben determinados tratamientos quirúrgicos, en otras disposiciones, por ejemplo, que regulan la forma en que debe ser efectuado un tratamiento, en otras disposiciones que requieren también el consentimiento del paciente para someterse a un examen médico, en otras disposiciones que determinan también cómo deben hacerse las vacunaciones, etcétera, etcétera. Todas estas normas consagran protecciones a la integridad física. Por lo tanto, existe en todo el ordenamiento jurídico, al igual que con el derecho a la vida, una protección al derecho a la integridad física. Y como les decía recién, cualquier menoscabo o cualquier lesión a la integridad física da derecho a la víctima a iniciar una acción tendiente a obtener la reparación del daño que esa lesión, digamos, o que ese obrar de ese sujeto haya podido causar. En cuanto al derecho a la vida, dijimos que existen numerosas disposiciones que lo protegen, y esto se puede ver de manifiesto desde el mismo momento en que la vida humana se le otorga un valor. Si bien es imposible medir, determinar cuantitativamente
a la vida humana, es decir, imponerle un valor determinado, el derecho no ha encontrado otra manera de resarcir el daño que puede ocasionar la muerte de una persona, sino asignándole un valor determinado a la vida humana. Se ha discutido mucho si este valor que se le asigna y que debe abonar la persona que produjo la muerte de otra tiene un carácter resarcitorio, es decir, si con eso se resarce el daño que se ha producido, o si por el contrario esa obligación de pagar esa vida humana responde al hecho de que lo que se pretende hacer es sancionar a la persona que ha quitado la vida. Pero lo cierto es que la vida humana en nuestro ordenamiento jurídico tiene un valor porque se genera a favor de los herederos, como les decía recién, el derecho a percibir una indemnización por los perjuicios que se haya ocasionado con la muerte de una persona que mantenga con respecto a ellos un vínculo. Otra manera de proteger a la vida es, o otra forma, mejor dicho, en la que se puede haber menoscabado el derecho a la vida es con el tema del aborto. En nuestro derecho, el aborto para el Código Penal es un delito. Recordemos que esta disposición es coherente con todo el ordenamiento jurídico argentino desde el mismo momento en que el Código Civil en su artículo 19 sostiene que la existencia de la persona comienza desde la concepción. Por lo tanto, si comienza desde la concepción, una vez que se produce la concepción, ya existe la persona y el aborto constituiría un homicidio. Sin embargo, también existen algunas excepciones a este principio consagradas por el Código Penal, en donde el aborto es permitido en determinadas situaciones, como por ejemplo cuando existe peligro para la salud, para la vida de la madre y no existe otra alternativa terapéutica para evitarlo, o cuando el embarazo ha sido producido como consecuencia de una violación. También con respecto al derecho a la vida tenemos que hacer referencia a la eutanasia. La eutanasia es la muerte provocada con el propósito de evitar el sufrimiento de una persona que está padeciendo una enfermedad terminal. Esta eutanasia puede ser voluntaria o involuntaria. Es voluntaria cuando la persona se niega a someterse a un tratamiento médico para prolongar su vida. Y en este caso es voluntaria pasiva. Es pasiva porque la persona no hace nada para prolongar la vida. En cambio, la eutanasia es voluntaria activa cuando la persona solicita que se le suministre alguna droga o algún medicamento para provocarle la muerte. La eutanasia voluntaria pasiva está permitida, es decir, la persona puede voluntariamente no someterse a un tratamiento médico con el propósito de prolongar la vida. No está permitida, sin embargo, sería ilegal que la persona solicitase que se le suministrasen drogas para provocarle la muerte, aunque se sepa o aunque indefectiblemente esa persona, a consecuencia de una enfermedad terminal, vaya a morir. Eso no está permitido. Y la eutanasia es involuntaria cuando la persona no está en condiciones de prestar el consentimiento para no someterse a un tratamiento médico o para pedir que se le suministren drogas. Si una persona está, por ejemplo, en estado vegetativo o en estado de coma o en el estado que le privase de conciencia, obviamente que no va a poder tomar ninguna decisión al respecto. En este caso, el personal médico puede decidir, o los herederos de esa persona pueden también decidir, que esa persona no sea sometida a tratamientos médicos para sostener esa situación eh, de vida, entre comillas, digamos, para prolongar una agonía. En este caso también la eutanasia está permitida siempre y cuando se le suministre al paciente el tratamiento médico proporcionado o necesario para evitar un sufrimiento, como por ejemplo se lo mantenga hidratado. Ahora, lo que no está permitido tampoco es que el médico, ya sea con el consentimiento de los herederos o de la persona que corresponda, no, lo que no está permitido es que se le suministre alguna droga para provocarle la muerte. Es decir, que no está permitida la eutanasia involuntaria activa. De manera entonces que la eutanasia en nuestro régimen jurídico está permitida, pero que pues ya sea voluntaria o involuntaria, es decir, ya sea que el paciente preste su conformidad o no en aquellos casos en que no pueda hacerlo, pero siempre y cuando
sea pasiva, es decir, siempre y cuando no se le proporcione ningún tratamiento, ningún medicamento, ninguna droga para provocar la muerte. Y si se decide no suministrarle el tratamiento para prolongar la vida, se le deben procurar los medios mínimos para evitar el sufrimiento, como sería, por ejemplo, mantener la hidratación de la persona. Bueno, y con respecto a el derecho a la vida, con respecto al derecho a la integridad física, eh, dijimos que también la integridad física es objeto de protección por parte del derecho, porque constituye también un derecho de la personalidad. Y esto va a generar la necesidad de que se determinen regulaciones específicas en lo que respecta a los tratamientos médicos, en lo que respecta a los tratamientos quirúrgicos prohibidos, en lo que respecta a exámenes médicos y vacunaciones, en lo que respecta a actos de disposición sobre partes renovables del cuerpo, en lo que respecta a trasplantes de órganos y en lo que respecta a lo que se puede hacer con un cadáver. En cuanto a los tratamientos médicos, para que el tratamiento médico sea considerado legal, es necesario que el tratamiento médico proporcione la mejoría del paciente o su curación. Por otra parte, también es indispensable que se requiera de parte del paciente su consentimiento, y este consentimiento debe ser además informado. ¿Qué significa esto? Que el médico le debe manifestar cuáles van a ser las consecuencias, cuáles son los posibles efectos adversos del tratamiento, cuáles van a ser las molestias. Bajo estos requisitos, es decir, consentimiento del paciente, que el paciente sea debidamente informado de las consecuencias que puede traer aparejado ese tratamiento, y cuando ese tratamiento procure mejorar la salud o la curación del paciente, van a ser considerados legales. Cuando no cumplan con estos requisitos, obviamente que esos tratamientos van a ser considerados ilícitos. Bueno, en lo que respecta a los tratamientos quirúrgicos prohibidos, se prohíben todos los tratamientos, mejor dicho, todos los tratamientos quirúrgicos que no cumplan con el propósito de curar o preservar la salud, o que falte el consentimiento del paciente, como les dije anteriormente. Si una persona va a ser sometida a un tratamiento quirúrgico y ese tratamiento quirúrgico no va a procurar el mejoramiento de su salud o de su curación, y además no ha sido consentido por el paciente con un consentimiento debidamente informado, ese tratamiento o ese tratamiento quirúrgico o ese tratamiento médico va a ser considerado prohibido. Para los exámenes médicos también se requiere el consentimiento, al igual que para los tratamientos médicos, el consentimiento informado del paciente. Y en lo que respecta a las vacunaciones, estas van a ser obligatorias cuando la no colocación de la vacuna importa un grave peligro para la salud pública. Por ejemplo, si saliese ahora una vacuna para el coronavirus, podría imponerse con carácter obligatorio, porque el hecho de que no se pueda, que alguien se niegue a colocar, implicaría someter o poner en riesgo al resto de la población, y esto se traduciría en un peligro para la salud pública. Bueno, con respecto a los trasplantes de órganos, también los trasplantes de órganos son permitidos en nuestra legislación si se cumplen algunos requisitos. Primero, no tiene que haber otra alternativa para el paciente, es decir, que no tiene que existir otra terapéutica que lleve a preservar la salud de la persona que necesita el trasplante, es decir, que tiene que ser indispensable. No puede causar un daño grave en el donante. Si ocasiona, por supuesto que un daño necesariamente va a ocasionar, pero no puede ser un daño grave. Si ocasiona un daño grave, ese trasplante no puede ser, no puede ser realizado. También otro de los requisitos para que ese trasplante sea viable es que mejore la salud del paciente.
y que lo haga un equipo médico especializado en un establecimiento médico autorizado. Bajo todos estos requisitos, bajo todas esas premisas, es posible efectuar un trasplante. Obviamente que el trasplante también se trata de un tratamiento médico y de un tratamiento quirúrgico y se requieren para ello exámenes médicos, con lo cual se van a aplicar todas las demás requisitos o presupuestos que mencionamos recién para los tratamientos médicos, para los tratamientos quirúrgicos y para los exámenes médicos. Esto significa que tanto el donante como el paciente tienen que prestar su consentimiento, que ese consentimiento tiene que ser informado, que por supuesto esto ya es un requisito particular del trasplante, debe procurar mejorar la salud o procurar la cura del paciente. Bajo estos presupuestos se puede hacer. Si no se dan estas hipótesis, el trasplante no sería factible de ser realizado. Esto con respecto a los derechos que protegen la integridad física. Pero como les decía recién, el ser humano no es solamente un ser físico, sino que también es un ser espiritual. Por lo tanto, estos derechos personalísimos, estas prerrogativas que la ley le ha conferido al hombre, protegen también la integridad espiritual. Por eso hay derechos a la integridad espiritual. Y estos derechos son el derecho a la intimidad, los derechos que protegen, mejor dicho, la intimidad, los derechos que protegen la imagen, los derechos que protegen el honor, los derechos que protegen la identidad personal y el derecho a réplica. El derecho a la intimidad, todos sabemos que la intimidad es lo personal, es lo interno, es lo privado, es lo que no queremos que de alguna manera se difunda. Y el derecho a la intimidad es el que preserva esa, esa privacidad, esas situaciones particulares que no queremos que se difundan. La Constitución Nacional, en su artículo 19, protege la intimidad al establecer que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden o la moral pública ni perjudican a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. El Código Civil y Comercial, en el artículo 52, también hace lo mismo que la Constitución Nacional y dice que la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención o reparación de los daños sufridos conforme a lo dispuesto en el libro tercero, título quinto, capítulo 1. Como ven, en esta disposición normativa del artículo 52 del Código Civil y Comercial hay una protección al derecho a la intimidad. No se refiere a él de manera directa ni tampoco lo define, sino que de él debemos inferir o deducir que es un derecho protegido al sostener que si se lesiona ese derecho, la persona que ha sido víctima de esa lesión tiene derecho a prevenir, a que se le repare el daño que le ha causado o a iniciar una acción tendiente a prevenir que ese derecho sea violado. En el actual régimen del Código Civil y Comercial, la persona humana tiene dos tipos de acciones, una para prevenir y otra para solicitar la reparación del daño. De manera entonces que si nosotros tuviésemos conocimiento de que se va a ejecutar algún acto que de alguna manera puede perjudicar nuestra intimidad, tenemos una acción que tiene como propósito prevenir que eso suceda, es decir, que se viole la intimidad antes de que la violación se haya producido. Si yo sé, por ejemplo, que se va a difundir una imagen mía, un hecho mío que es privado y que no tengo interés que se difunda, cuando aún no se ha difundido, puedo iniciar una acción judicial para que un juez le requiera, le prohíba, lo obligado, difundir esa información o dar a conocer alguna circunstancia personal que pertenece a mi esfera íntima. Y esa es una acción preventiva. Pero también cuando ya se ha lesionado ese derecho, la persona lesionada tiene derecho a que se le resarza, a que se le pague una suma de dinero, es decir, a que se le pague una indemnización por los daños que le puede haber ocasionado la lesión a este derecho. Y en ese caso esa acción
tiene el carácter de resarcitoria porque su propósito es reparar. Cuando todavía no se ha lesionado, la acción tiene como propósito prevenir. Otro de los derechos que protegen la integridad espiritual es el derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento. Es decir, si quieren captar nuestra imagen o nuestra voz y además se quiere reproducir, se requiere nuestro consentimiento. Ahora, este principio, consagrado por el artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, reconoce algunas excepciones, es decir, que en algunas situaciones sí se puede difundir la voz o la imagen de una persona sin su consentimiento, y esto se puede hacer cuando esa persona haya participado de un acto público. Si nosotros vamos, por ejemplo, a una manifestación en donde se está haciendo, por ejemplo, una manifestación de estas que hay ahora con respecto a la ley del aborto, y nuestra imagen es difundida por algún medio de comunicación, bueno, en ese caso no se requiere el consentimiento nuestro para difundirla porque estamos participando de un acto público, de manera tal que si participamos de un acto público se supone que estamos consintiendo la difusión de nuestra imagen. También no se requiere el consentimiento de esa persona, de la persona cuando se difunda su imagen, cuando existe un interés científico, cultural o educacional prioritario y se toman siempre las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. Ustedes habrán visto ahora con el tema del coronavirus que algunos diarios han difundido imágenes, no solamente fotografías, sino también películas de pacientes, películas me refiero en el sentido de imágenes animadas, de pacientes internados en Estados Unidos y algunos incluso están semidesnudos. Bueno, en ese caso esa difusión pudo hacerse sin requerir el consentimiento de la persona porque existía un interés prioritario, era un interés científico o un interés educacional, pero además se tomaron las precauciones para evitar un daño necesario. Ustedes habrán advertido que las caras de los pacientes estaban todas pixeladas de manera de preservar la identidad de esa persona. En ese caso se pudo hacer esa difusión de esa imagen porque había un interés que estaba por encima del interés particular y además se tomaron determinadas precauciones para no ocasionarle un daño a esa persona. Se difundió la imagen pero nadie sabe a quién pertenece. Tampoco es necesario el consentimiento para difundir una imagen cuando se trate del ejercicio regular de un derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Y en este caso cabría el mismo ejemplo que mencioné anteriormente. Y en el caso de las personas fallecidas, se puede prestar el consentimiento para difundir la imagen de una persona que ha fallecido, los herederos o la persona que el muerto designó en una disposición de última voluntad. Si los herederos son varios y no se ponen de acuerdo en si se debe o no difundir la imagen del causante, es decir, del muerto, se tendrá que someter esto a la decisión de un juez y será el juez el que decida si se puede o no difundir. Otro de los derechos que tienen que ver con la preservación de las afecciones espirituales es el derecho al honor. Y el derecho al honor es el derecho que tiene que ver con el buen nombre o la buena reputación que tiene una persona, ya sea que ese buen nombre o esa reputación la haya adquirido por mérito propio o por mérito de la familia a la que pertenece. El Código Civil y Comercial de la Nación no contiene una norma destinada a la protección del honor, pero su protección de hecho existe porque se encuentra comprendida en el artículo 52, es el que hicimos referencia cuando mencionamos el derecho a la intimidad. En esa norma no solamente se está protegiendo la intimidad, sino que también se protege el honor. Por lo tanto, el derecho del honor, si bien no contiene un plexo normativo particular y especial, está contemplado en las disposiciones del Código Civil, en particular en este artículo 52 que recién comentábamos. Y otro de los derechos personalísimos que tienen que ver con la protección de las afecciones espirituales es el derecho a la identidad personal. Es un atributo del sujeto conocer cuáles son sus orígenes. Todos tenemos el derecho a conocer cuál es nuestro origen.
Y así el artículo 596 del Código Civil y Comercial de la Nación sostiene que el adoptado, que cuando tiene edad y un grado de madurez suficiente, tiene todo el derecho de conocer todo lo que sea relativo a su origen, y para ello puede acceder, cuando él lo requiera, a los expedientes judiciales o administrativos en donde se tramitó su adopción, y también puede solicitar cualquier otra información que conste en registros judiciales o administrativos para conocer su verdadero origen. Esto es un reconocimiento expreso al derecho de la identidad, y esto está consagrado por el artículo 596 del Código Civil y Comercial de la Nación. Finalmente, entre los derechos que vamos a hacer mención como derechos que protegen las afecciones espirituales, vamos a mencionar el derecho a réplica. Este derecho es el que tiene toda persona que haya sido afectada como consecuencia de una noticia falsa, inexacta, desnaturalizada o descontextualizada que se ha volcado en un medio periodístico y que, eh, digamos, es el derecho que esa persona tiene a ejercer en el medio periodístico en donde se ocasionó esa ofensa su defensa, de manera tal que si de alguna manera alguna noticia que difundió un medio nos ha perjudicado porque ha sido inexacta, ha sido falsa o ha sido descontextualizada, nosotros tenemos la posibilidad, como que se denomina el derecho a réplica, de ejercer nuestra defensa a través del mismo medio que hizo esa publicación inexacta. Y ese derecho a réplica, que va a consistir en una publicación de defensa, tiene que ser efectuada por ese medio de prensa en forma gratuita. Pero para que sea posible el ejercicio de este derecho de réplica, es necesario que la noticia sea una publicación inexacta, falsa o desnaturalizada. Es decir, si se publica algo que es cierto, siempre que no lesione la intimidad, que ya está afectando otro derecho, no tendríamos derecho a réplica. Además, esa publicación inexacta, falsa o desnaturalizada debe causar un agravio, en el sentido de que debe causar un daño. Si la publicación es inexacta pero no ocasiona ningún agravio o ningún daño, no podríamos tampoco ejercer este derecho a réplica. Y obviamente esta publicación inexacta, falsa o desnaturalizada que ocasiona un daño tiene que haber sido difundida por un órgano de prensa. Si no ha tenido difusión, obviamente que no vamos a tener este derecho a réplica, no vamos a poder ejercer este derecho a defendernos porque no va a tener sentido de ser. Bueno, y finalmente también otro de los derechos que tienen que ver con la protección de afecciones espirituales es el derecho a la igualdad. Con respecto al derecho a la igualdad significa en principio que somos todos iguales ante la ley. Ahora, esto para que, digamos, se pueda garantizar una igualdad, se deben generar por parte del Estado algunas desigualdades, en el sentido de que el Estado debe preservar o otorgar determinados privilegios a determinadas personas que se encuentran en situaciones de inferioridad. Esa es la igualdad a la que hace referencia la ley, y esa es la igualdad a la que se la reconoce como un derecho personalísimo, en el sentido de que va a proteger una afección de carácter espiritual. Bueno, y hasta aquí, aquí termina entonces la segunda parte de la unidad 3, que es la referida a estas prerrogativas o estas facultades que tiene la persona humana por el solo hecho de ser un ser humano, valga la redundancia, ¿no? Por el solo hecho de ser humano. Como les dije en la charla anterior, en el Power anterior, en este Power lo que se ha pretendido es hacer referencia a los conceptos principales de la unidad, que tienen que ver en general con principios generales que a ustedes les van a dar la posibilidad de poder comprender todos los demás temas que están en el programa de esta unidad. Por lo tanto, ustedes cuando vayan a estudiar este tema,
no deben solamente basarse en lo que se ha explicado a través de este Power, sino en todos los temas que se les pide en el programa y que están en la doctrina que la cátedra les ha proporcionado.